Es un privilegio nuevamente estar juntos en la casa de Dios para compartir la palabra. Que Dios les bendiga en esta tarde. Vamos a estar unidos en oración y vamos a estar nosotros viendo la voluntad de Dios para nuestra vida. Y quiero checar primero el sonido. Amén, estamos bien. Entonces vamos a orar en esta hora. Padre Santo, nos ponemos en tus manos. Te pedimos, Señor, que traigas bendición del cielo para nuestra vida, que nos ayudes a compartir tu palabra, que seas tú, Señor, el que traiga crecimiento a cada familia, a cada hogar, y que tu nombre sea glorificado, Padre. Oramos una vez más para que esa pandemia termine, Señor, para el sufrimiento en los hogares, Señor, que la gente se arrepienta, que la gente busque a Dios. Reprende al enemigo, trae bendición sobre tu pueblo, Señor, que no falte el pan de cada día para tus hijos, en el nombre de Jesús. Dios los bendiga, hermanos. Estamos contentos de estar juntos otra vez para ver la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de la voluntad de Dios. Un tema muy amplio, un tema a veces confuso, pero sabemos que si estudiamos la palabra, si leemos la Biblia, podemos darnos cuenta, ¿verdad?, de lo que Dios quiere para nosotros. Ya hemos orado, les doy la bienvenida, dice la palabra del Señor en Marcos 3:35. Si tiene su Biblia, si tiene su app, dice la palabra de Dios que Jesús reprendió a los sacerdotes y a los ancianos por no haber hecho la voluntad del Padre, específicamente porque no se arrepintieron ni creyeron. Es lo que dice en la parábola de los dos hijos. Jesús reprende a los jefes, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, todo aquel que hace la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, ¿qué es? ¿Cómo la conocemos? ¿Cómo nos damos cuenta? Y luego, para darnos cuenta, tenemos que buscar a Dios en oración, conocer su palabra, y una vez que nos damos cuenta cuál es su voluntad, hay que hacerla. En Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino solamente el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muy bien, vamos a entrar entonces al estudio. La palabra del Señor nos da varios ejemplos de que el plan para el hombre es la salvación, el plan para el hombre es la redención, el plan para el hombre, el ser humano, es que tenga vida eterna y tenga bendición. Esa es la voluntad de Dios. Hay varios versículos que podemos leer nosotros. Les voy a invitar a capítulo 12 de Romanos. Si tiene su Biblia ahí, le voy a invitar que vaya conmigo al capítulo 12 de Romanos y vamos a estar viendo unos versículos ahí. Y luego vamos a estar hablando, ¿verdad?, de lo que es precisamente la voluntad de Dios para nuestra vida. Ahí en Romanos 12 voy a estar leyendo la palabra, 12 del 1 al 2. Vamos a estar leyendo Romanos 12 del 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, aquí viene una situación muy importante, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo podemos comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta? Bueno, si nosotros nos transformamos por el medio de la renovación de nuestro entendimiento. Ahí está todo, hermano. Hace unos días atrás, unas semanas atrás, vimos el estudio del alma, el cuerpo y el espíritu, y vemos que el entendimiento está en el alma, en lo que es el raciocinio, la mente. Entonces, renovando nuestra alma, podemos nosotros acercarnos y darnos cuenta cuál es la buena voluntad santa y perfecta de Dios para nuestra vida. Decía Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hacer la voluntad de Dios es mi meta, es la meta suya. Jesucristo lo predicó y dice: ¿a quién compararé que oye estas palabras y las guarda? A un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y cuando vinieron los vientos, las aguas, las tempestades, y dieron con ímpetu con esa casa no se cayó, sino que permaneció. La voluntad de Dios en nuestra vida, si la realizamos, nos ayuda a permanecer. El Padre nuestro dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como también en el cielo. Eso nos da a entender que el Rey de Reyes, soberano Señor en el cielo y la tierra, es Dios.
es Jesucristo. Y por eso nosotros tenemos que buscar la manera, la forma de hacer la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta para nuestra vida. El Señor Jesucristo estaba en el huerto de Getsemaní y estaba orando con gran dolor en su alma porque sabía que iba a morir, sabía que iba a padecer. Y él le dijo: Señor, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí, hermanos, tenemos que entender que entra la voluntad definitiva de Dios, la voluntad absoluta de Dios, que Él tiene un plan para nosotros. En el Salmo 138:8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí, no desamparará la obra de sus manos. Entonces Él nos creó con un propósito. Él quiere que cumplamos su voluntad, Él quiere que vivamos de acuerdo a su palabra. En Mateo 7:22 dice: y muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, hicimos milagros. Y el Señor les va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad, porque no os conozco. Hacedores de maldad. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. Entonces, unos son hacedores de maldad y otros tratamos de ser hacedores de la voluntad de Dios. Pero para hacer la voluntad de Dios tenemos que descubrir cuál es la voluntad de Dios. Dice la palabra en Romanos 12:2, que nos renovemos, nos transformemos en nuestro entendimiento para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios, hermanos, sin duda va a ser mejor que nuestra voluntad. Él nunca va a querer un mal para ti, Él nunca va a querer que tú fracases. Él va a querer sobre todo que estés lleno de Él, aleluya, que estés en su reino. Esa es la voluntad de Dios. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Ya no fue culpa de Él, fue culpa de nosotros que no le recibimos. Dice: pero a los que le recibieron, a los que le hicieron caso, a los que hacen su voluntad, les dio autoridad, potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces vemos que el Señor reprende a los que no creen ni se arrepienten, porque eso es lo más básico de la voluntad de Dios, que nosotros reconozcamos nuestros pecados, que nos arrepintamos de ellos y confiemos en su Hijo Jesucristo. Y si no hemos dado ese primer paso, entonces aún no hemos aceptado la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que aceptemos a Cristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero hay que creer. El Señor quiere que tú creas, pero es tu decisión si haces la voluntad de Dios o no. Ahora, estoy hablando de la voluntad de Dios porque voy a hablarle de muchas cosas muy fuertes en su vida personal. Le voy a hacer una pregunta. Bueno, ahorita parece que nomás hay una persona viendo el mensaje, pero ¿será que Dios se mete en las decisiones tuyas o te deja a ti solo que las tomes? Quiero decir, Él no quiere que hagas lo que Él quiere, sino lo que tú quieres. ¿O qué piensas? ¿Que Él quiere que tú hagas su voluntad o que tú hagas lo que tú quieres? Por ejemplo, no sé cuántos ya se casaron. Algunos dicen que Dios no se mete en eso, que tú te casas, tú decides con quién y eres responsable si te equivocaste o no te equivocaste. Otros dicen que Dios sí se mete en el matrimonio, que si tú le pides y le oras, el Señor te va a ayudar para darte una persona que te ayude a hacer su voluntad. Entonces, ¿qué opinas tú? ¿Qué piensas? ¿Es cierto? ¿Es cierto que la voluntad de Dios influye en nuestra vida o no? Ese es el tema. Queremos hacer la voluntad de Dios. Número uno es arrepentirnos, aceptarlo, darle nuestra vida, nuestro corazón, humillarnos delante de Él, decirle: Señor, aquí está nuestra vida y yo he recibido a Cristo porque tú lo diste en sacrificio en la cruz del Calvario y ahora somos hechos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Él desea guiarnos en su camino. El Salmo 143:10 dice: Dios no está tratando de ocultarnos su salvación, Él quiere revelarla. De hecho, Él ya nos ha dado muchas y muchas direcciones en su palabra. Debemos de dar gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios. 1 Tesalonicenses 5:18. Debemos hacer buenas obras. 1 Pedro 2:15. Y pues la voluntad de Dios es vuestra satisfacción, que os apartéis es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La voluntad de Dios se puede conocer y demostrar, como lo leímos ahorita: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí, hermanos, en este pasaje estamos viendo una serie de secuencia importante. El Hijo de Dios se niega a conformarse al mundo.
y por lo contrario se deja transformar por el Espíritu. Ustedes y yo, hermanos, si queremos hacer la voluntad de Dios, tenemos que invitar al Espíritu Santo. Ya tenemos varios días en la iglesia, en la congregación, tocando el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, el carácter del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo para nuestra vida y cómo Él nos anhela, cómo Él es celoso de nosotros. Él quiere que andemos en su voluntad. Entonces, para nosotros algo muy importante es conocer la voluntad de Dios, pero a veces es muy difícil, porque hay que tener paciencia, porque hay que orar, porque hay que leer la palabra, porque hay que buscar el rostro de Dios en oración y preguntarle cuál es su voluntad para nuestra vida. Fíjese que muchas veces nosotros agarramos un trabajo y ni siquiera le decimos a Dios, ¿es tu voluntad, Dios, que yo entre a ese trabajo? ¿Cuántas personas no estarán en el trabajo equivocado porque no le preguntaban a Dios si era su voluntad? ¿Cuántas personas estarán en lugares equivocados por no preguntarle a Dios si es su voluntad de que pueden ir ahí? Entonces, conocer la voluntad perfecta de Dios es difícil, pero no imposible. Cada paso de fe, cada acercamiento que nos damos a Él en oración cuando confiamos en Él, lo importante es que esperemos y sigamos escuchando su voz y estemos ocupados haciendo el bien, haciendo su voluntad. Santiago 4:17. Así que, hermanos, el reto para usted, el reto para mí en esta tarde es conocer la voluntad de Dios para nuestra vida, si es que a usted le interesa, porque no a toda la gente le interesa a Dios. De hecho, escuché un video de una persona que comparte, ¿verdad?, un mensaje y dice que hay un nuevo movimiento que se está levantando en nuestros días en contra de todo lo que es Dios. Quieren robarle al cristiano la fe, la libertad. A los hijos en las escuelas van a enseñar que no hay Dios, van a hacerlo desde los lugares altos, ¿verdad?, del gobierno, de los de eminencia. Y lo dice en el Salmo 2. Si usted quiere, vamos a leer el Salmo 2 para darnos cuenta, ¿verdad?, de lo que la palabra de Dios nos advierte desde antes, y nosotros tenemos que conocerlos para saber cuál es la voluntad de nuestro Dios. Pero en el Salmo número 2 vamos a leer, dice la palabra: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? La palabra de Dios aquí nos está pidiendo que hagamos la voluntad de Dios, que no estemos pensando en cosas vanas, que no estemos pensando en cosas que no edifican, sino que comprobemos cuál es la voluntad perfecta y agradable de nuestro Dios para nosotros. Esa es nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Aquí estamos viendo ya que los medios de comunicación, el internet, la televisión, los noticieros, van a estar lanzando esta nueva forma de ataque en contra de la humanidad, poniendo en todos lados que Dios no es cierto, que Dios no es real, que es un cuento, que no existe. Pero nosotros, hijos de Dios, tenemos que vivir la palabra, tenemos que practicar la palabra, tenemos que enseñarle a nuestros hijos y a los nietos que hay un Dios poderoso. Esa es nuestra obligación, de seguir creyendo, seguir confiando, seguir haciendo la voluntad santa y perfecta de nuestro Dios. Los príncipes, los reyes son los que van a comenzar todo esto para quitar el nombre de Dios. Y se han levantado contra su ungido diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. No tenemos nada que ver con Dios. Él siempre nos ha tenido a que hagamos su voluntad. Pues claro, Él es Dios, pero ahora ellos quieren poner a Dios a que Él haga lo que ellos quieran y no van a poder. Aquí lo dice el Salmo 2: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y se turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Cristo Jesús, Rey de reyes, Señor de señores. Yo publicaré el decreto: Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, y yo te engrandeceré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Esto habla de Jesús. Jesús va a reinar por 1000 años sobre la tierra, y Él va a ser el Señor único y soberano. Aleluya. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los usarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servir a Jehová con temor, alegraos con temblor. Eso es la voluntad de Dios, hermano, perfecta para ti, para mí, para todos. Servir a Jehová con temor, alegraos con temblor, honrar al Hijo para que no se enoje y no perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían, alabado sea el nombre de Dios.
Tú y yo tenemos ese plan maravilloso, esa voluntad divina de servir al Rey de Reyes, Señor de Señores, de honrarle con alegría, con gozo, no con tristeza, no con carga, sino con un sentimiento único de gratitud a nuestro Dios, porque Él nos bendice, porque Él suple para nosotros nuestras necesidades, porque Él nos ha dado la salvación, porque Él no nos deja solos, porque Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La perfecta voluntad de Dios es que nosotros le sirvamos, es que nosotros le honremos, es que nosotros caminemos con Él, es que nosotros hagamos el bien, es que nosotros guardemos sus mandamientos. Esa es la voluntad perfecta para nosotros, que no andemos cabizbajos, que no andemos en depresión, que no andemos en derrota, que no andemos desilusionados, que estemos victoriosos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aleluya. Es la voluntad perfecta, divina de Dios, que tú le honres, que tú le sirvas. Dice la palabra en el Salmo 138:8, que va a cumplir su propósito en mí, no desamparará la obra de sus manos. Ebenecer, hermanos, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Es motivo de gozo, de alegría, saber que Él no nos abandona, saber que Él está a nuestro lado, saber que Él pelea por nosotros, saber que Él nos defiende, que su ángel acampa alrededor de los que le creen y los defiende, que el Espíritu Santo va guiando, aleluya, a toda verdad y a toda justicia. Entonces, hermanos, tomemos un esfuerzo grandísimo para hacer la voluntad de Dios. A veces nosotros queremos que Dios haga todo por nosotros. No, hermano. ¿Dónde trabajar? ¿Dónde vivir? ¿Con quién casarnos? ¿Qué auto comprar? Bueno, Dios permite que tomamos decisiones, por eso Él nos dio el libre albedrío, pero hay que someternos a Él, y Él tiene maneras de prevenirnos de decisiones malas, equivocadas, erróneas. Pero si usted está en oración, si usted está en santidad, si usted está conectado a Cristo, usted va a estar haciendo su voluntad. Entonces, mis hermanos, que la palabra de Dios nos enseñe a entender cuál es su voluntad, a entender qué es lo que Él quiere, a entender que Él lo que desea, hermanos, es lo mejor para sus hijos. Dice la palabra, si vosotros, siendo malos, saben dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial les dará el Espíritu Santo al que se lo pida? Hermano, esa es la voluntad de Dios, que caminemos llenos del Señor, que caminemos en santidad, que no nos dejemos vencer por la tentación, ni vencer por el pecado, sino que estemos atentos. Sí, no somos perfectos, nos tropezamos, pero el Señor nos levanta. 7 veces caerá el justo, y de todas ellas el Señor levantará. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas y desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Donde quiera tenemos que hacer la voluntad de Dios. En cuanto más conocemos a alguien, más nos familiarizamos con lo que piensa, con lo que quiere. Y así nos pasa a nosotros, ¿verdad? Cuando tenemos una relación con un amigo, con una amiga, con un hermano, con una hermana. Pero cuando caminamos con el Señor, obedeciendo su palabra y confiando en su Espíritu, nos damos cuenta que tenemos la mente de Cristo. Y esa es la voluntad de Dios, que tú tengas la mente de Cristo, que seas una nueva criatura, que todas las cosas viejas pasen y sean hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo tiene que estar en nosotros, tiene que llenarnos para poder tener en nosotros la justicia de Cristo Jesús. Proverbios 11:5, la justicia del perfecto enderecerá su camino, mas el impío por su impiedad caerá. Hermanos, la voluntad de Dios es que estemos cerca del Señor. ¿Y cómo estamos cerca? Pues en comunión, en la palabra, en la oración, yendo a la iglesia, sirviéndole a Dios en los dones que nos dio, en el ministerio que le ha delegado. Y ahí es donde usted tiene que desarrollar la voluntad de Dios, santa y perfecta. Dice la palabra que cómo van a creer si no hay quien les predique, y cómo van a predicar si no son enviados. Y para ser enviados, hermanos, hay que venir a Cristo, porque muchos son llamados, más pocos los escogidos. Y cuando el Señor te escoge y te envía, es porque Él ya te preparó con un propósito, con una voluntad de Él divina, para que tú la hagas, para que tú la vivas, para que tú la desarrolles, para que tú te llenes del Señor, para que tú avances en esa voluntad preciosa que Cristo tiene para nosotros. Mismo Jesús le dijo: Señor, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Sin duda nos falta mucho, hermanos, a nosotros para poder hacer la voluntad perfecta de Dios, pero vamos caminando, no vamos a detenernos, vamos a lograrlo, porque la voluntad de Dios es que nosotros hagamos sus mandamientos, vivamos sus mandamientos, cumplamos con lo que Él nos ordenó, con lo que Él nos dio. Entonces, la voluntad santa y perfecta de Dios se la va a revelar a usted cuando usted lo busque de corazón, cuando usted se acerque, cuando usted ore, cuando usted lee la palabra,
y luego cuando usted obedezca, porque una vez que Él le da la voluntad, no nomás es oírle y decir, bueno, no, hay que hacer caso, hay que hacer la voluntad de nuestro Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay que hacer la voluntad de Dios. Por eso hay que orar antes de tomar decisiones, decirle, Señor, ¿estás de acuerdo en que tome esta decisión? ¿Estás de acuerdo, Señor, en que dé este paso o no lo doy? Hay que depender de Dios, hay que depender de sus promesas. Si usted está caminando cerca del Señor y está deseando de verdad su voluntad, Dios va a colocar sus propios deseos en su corazón, los deseos de Dios. La clave es querer agradar a Dios y hacer su voluntad, no la nuestra, como Jesús lo dijo, sino la de Él. Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. En otras palabras, en vez de estar pidiéndole al Señor, vamos a deleitarnos en Él. En su presencia hay plenitud de gozo, aleluya. En esa presencia gloriosa que llena nuestra vida, que nos fortalece, que nos limpia, que nos purifica, que nos santifica, que nos perfecciona, que nos da vida, que nos da fuerza, aleluya, que nos da el deseo de servir, que nos da el deseo de avanzar, aleluya. Dice la palabra que Él pone el querer, el deseo como el hacer las cosas. Por eso es, hermano, muy importante que busquemos la voluntad de Dios. Es muy importante que entendamos el plan perfecto de nuestro Dios. No estoy diciendo que es fácil, no lo es. Si nosotros nos ocupamos de la carne va a ser casi imposible, pero si lo buscamos en el Espíritu, entonces el Señor nos va a permitir darnos cuenta cuál es su perfecta voluntad. Mis hermanos, yo les animo a que en medio de este mundo caótico, que se pone cada vez más difícil, busquemos la voluntad de Dios, porque es cuando más la necesitamos, es cuando más necesitamos de esa brújula espiritual que nos guíe por dónde caminar, por dónde ir. Y vamos a ponerlo más moderno, no esa brújula, sino ese GPS, ese GPS que nos enseña el camino correcto, sin desviaciones, el camino más derecho a donde vamos. Esa es la palabra, es el Espíritu Santo, y no hay que apartarnos de Él. Vamos a llenarnos, aleluya, de su presencia para poder cumplir con su santa voluntad. Hermano, espero que usted haya atesorado este estudio en esta tarde, pequeño, cortito, pero que usted pueda decir y preguntarse, ¿estoy en la voluntad de Dios? Y se lo digo con todo mi corazón, hermano, si no lo hacemos, vamos a fallar. ¿Es la voluntad de Dios que usted todavía se quede en la casa y no vaya a la iglesia? ¿Es la voluntad de Dios que usted esté en el trabajo que está? ¿Es la voluntad de Dios que usted se case o no se case? Hay que orar, hermanos, no es fácil. Muchos dicen que no importa, yo digo que sí importa. Pedir el consejo de Dios siempre será importante, y Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Esta tarde, o más noche, porque ya estamos en la tarde, a las 9 hay oración. Le invitamos para que se conecten, para que usted interceda juntamente con nosotros. A mí, si no me ve de repente ahí, es porque estoy ocupado, aleluya, en otras cosas de la obra, no es porque no me interese. Es por eso que mis hermanos me están apoyando, me están ayudando, ellos están dando su granito de arena en el reino de Dios, y yo tengo la libertad de poder hacer discipulado, de estar en el grupo de alabanza en el ensayo, trabajando en la obra, y hay que hacer la voluntad de Dios. Si usted también tiene un lugar, hágalo, hágalo. Dios quiere que usted le dé gloria, honra y honor. Vamos a orar entonces, hermano. Quiero incluir al esposo de nuestra hermana Tere, a Tim, que fue operado hace unos días. Quiero incluir a la mamá de nuestra hermana Lucy, que fue al hospital a emergencias porque estaba enferma, y a alguien más que sepa de alguien que tiene una necesidad. Vamos a orar. Amado Dios y buen Padre Celestial, gracias por su palabra, porque sabemos que nos sostiene, nos guía, nos alimenta. Le pedimos que nos perdone si estamos lejos de su voluntad, pero ayúdenos a conocer, Señor, cuál sea la santa, perfecta voluntad agradable a usted, y podamos hacerla. Oramos por ti, que usted lo recupere, Señor, de esa operación, lo sane completamente, que él quede bien, Señor, sobre todo que él reconozca a Jesucristo en su vida, que ande en sus caminos. Oramos por la hermana, nuestra hermana Lucy, Señor, que tenía problemas en su salud esta tarde y fue al médico. Te pedimos que tú le sanes. Te pedimos también por nuestra hermana Lucy, que le recupere su mano, Señor, que fue operada, y todos los demás amigos y hermanos que están tal vez enfermos o en el hospital. Oramos por sanidad, y aprovechamos para incluir a todos los afectados por el COVID-19 en los hospitales, en las clínicas, en las casas, en las calles, donde quiera que estén. Sánales ahora mismo, Señor. Intercedemos para que tú pares, Señor, aleluya, toda enfermedad, y que ellos te reconozcan como el Salvador, Padre. Bendice entonces pues a tu pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad.
Amén, amén. Hermanos, Dios los bendiga. Gracias por estar estos minutos meditando la palabra. Ahorita a las 9, por favor, conéctese. Y mañana, si Dios nos presta un poco más temprano, si nos presta vida, a las 6:30, porque nos toca discipulado y vamos a estar pues estando activos, ¿verdad?, todo el día, y en la tarde pues terminando también alabando al Señor, dando el consejo de la palabra. Entonces, hermanos, que el Señor les bendiga abundantemente. Soy el pastor Luis Castañeda y seguimos adelante.